Ustedes me van a indicar si logran verlo. ¿Logran verlo, muchachos? Sí, doctor, ya se ve. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, ahorita yo quiero que ustedes se quiten de la cabeza la idea de que es un caso clínico de esclerosis múltiple. Quítense esa idea de la cabeza. Vamos a empezar de cero. La idea es hacer un ejercicio donde ustedes puedan poner en práctica todo lo que aprendieron y de paso sepan cómo se discute un caso clínico. Bueno, primero que nada, siempre empezamos por lo básico, datos de filiación o datos generales. Según el caso clínico, textualmente dice que es un paciente masculino de 22 años de edad, estudiante universitario, originario de Patulul, Suchitepeques y residente de esta capital. Bueno, los datos de filiación me pueden ser muy útiles, sin embargo, no es que estos datos de filiación me vayan a dar de una vez un diagnóstico. O sea, que me digan, mire, este paciente tiene tal enfermedad, punto. No, no es así. Pero me pueden dar datos muy valiosos. ¿Qué les llama la atención a ustedes de estos datos de filiación del paciente? ¿Su edad? Ajá, ¿por qué te llama la atención la edad? ¿Por qué es importante la edad? Porque hay varias categorías en las que puede caer el paciente dependiendo si es, por ejemplo, tiene 3, 4 años o un anciano. Hay varias enfermedades que también pueden afectarle a un adulto de su edad. Muy bien, empezamos muy bien el caso. Sí, así es. Esto se le llama grupo etario. El grupo etario precisamente lo que hace es dividir a la población en un rango de edad y con eso pues yo ya puedo hacer una división de qué afecciones son más comunes en un grupo etario específico. Muy bien, gracias Stephanie. ¿Alguien más que tenga una opinión de los datos de filiación? El lugar de También su residencia. género. Primero Blanca, después Cristina. Blanca dijo lo siguiente, por favor. El lugar de residencia, de dónde proviene, Ujú. porque también dependiendo algunos tipos de clínica, va a depender su enfermedad se desarrolla muy rápido o muy lento por el calor, por el frío. Sí, Y, muy bien. y que reside en la ciudad también tuvo que haber tenido un cambio de clima, ¿verdad? Estoy de acuerdo, muy bien. Ahora Cristina, gracias Blanca. Decía que también el género, porque hay enfermedades que afectan más a las mujeres que a los varones. Correcto, muy bien. Las dos dijeron algo bastante importante. O sea, el lugar de residencia es importante porque aparte de del ambiente, del clima, pues hay ciertas enfermedades que son endémicas en un área específica del planeta. Em, Acá en Guatemala, ¿qué tenemos de endémico? Dengue. O sea, toda la costa del Pacífico, la región de Oriente, pues el dengue es endémico. Entonces, pues, si yo tengo un paciente con fiebre, petequias, trombocitopenia y él viene de, por ejemplo, de Zacapa, yo lo primero que voy a pensar, este paciente debe tener dengue, ¿no? Por eso es importante también saber el lugar de procedencia y de residencia de la persona. Y con lo que dijo Cristina, pues también hay ciertas enfermedades que van a ser más comunes en hombres o en mujeres. Uno de los mejores ejemplos es la hipertensión arterial, donde antes de los 40 años los hombres son los más afectados por este padecimiento. Las mujeres, pues, de una edad más tardía, debido a que tiene un efecto protector por su periodo menstrual, por las hormonas que hacen que ella, pues, no desarrolle hipertensión. Importante, la verdad. Yo creo que lo que dijeron ustedes ahorita, pues, me deja muy satisfecho. Es lo que yo quiero, que hagamos este ejercicio y poco a poco vayamos dilucidando cómo vamos a llegar a un diagnóstico. Vamos a volver a presentar. Así lo voy a mantener, muchachos, presentando y dejar de presentar porque quiero ver quiénes participan y quién no. Ok, motivo de consulta. Disminución de la agudeza visual de un día de evolución. ¿Ustedes creen que el paciente llegó a decir eso? ¿Al consultorio, o al hospital, o a dónde llegó? No, Kevin dice no. ¿Por qué, Kevin? es muy, porque tal vez es muy técnico.
disminución de la agudeza visual. Tal vez dijo, mire, Doc, fíjese que hace unos días ya me empezó a costar ver y no sé por qué sea. Entonces ya ahí uno dice disminución de la agudeza visual con evolución, y eso es lo que opino yo. Eso tiene mucho más sentido, exacto. O sea, es muy técnico el lenguaje. El paciente probablemente sí llega a decirlo, como dijo Kevin, doctor, fíjese que me cuesta ver, miro borroso. Pero llegar a decir tengo disminución de la agudeza visual es muy difícil. Pero bueno, gracias, Kevin. Ahora con este dato de disminución de la agudeza visual, ¿qué pensarían ustedes así a un primer impresión clínica? Solo con el motivo de consulta, ¿qué pensarían que tiene este paciente? Yo lo primero que pensé fue la disminución de la vitamina A. Podría ser. Obviamente habría que preguntarle en qué condiciones es que él tiene la disminución de la agudeza visual. Mire, le sucede con luz de día, le sucede en la oscuridad, etcétera. Sí puede ser. Ajá, solo tendríamos que indagar un poco más. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que podría decir el paciente? Gracias, Ana. También podría ser un problema relacionado con la diabetes. Podría pasar. Y enfatizó con lo mismo. O sea, habría que tendríamos que indagar de más datos para saber si realmente puede ser. Porque sí podría ser Sí. una retinopatía diabética, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Que algo más común? Algo que ustedes digan, sí, este paciente tiene disminución de la agudeza visual por X o Y razón. Algo más sencillo. Bueno, yo no sé si tal vez podría tener relación, pero tal vez alguna catarata que no haya sido detectada. Pero catarata a esta edad es poco probable debido por la edad. Cataratas más que todo suceden en la tercera edad. O son diagnosticadas en edad temprana siempre y cuando yo tenga un factor de riesgo. Por ejemplo, alguna enfermedad viral que me afecte a mí. Por ejemplo, el citomegalovirus o un parásito que se llama toxoplasma que sí me puede dar cataratas de manera congénita. Pero a esta edad sería poco probable, pero sí podría ser. No digo que no. Gracias. Tal vez podría ser miopía o hipermetropía. Sí, eso creo que sería algo más común, pues. Algún problema de refracción, miopía, hipermetropía o problemas de acomodación debido a que el globo ocular pues es más alargado de lo normal como ocurre en el astigmatismo. Todo lo que ustedes dijeron pues es cierto. Son problemas que van a dar precisamente disminución de la agudeza visual. Muy bien. Pero obviamente yo solo con el motivo de consulta no puedo hacer un diagnóstico, ni puedo sospechar, ni me acerco a lo que realmente tiene el paciente. Aunque todo lo que ustedes dijeron sí pueden ser diagnósticos diferenciales. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Todo bien por el momento. Ok, continuemos entonces. Voy a volver a presentar. Bueno, ahora sí vamos a los datos de la historia de la enfermedad actual. Acuérdense que esto es de manera secuencial. En la historia de la enfermedad actual, yo aquí sí tengo que usar un lenguaje técnico, siempre, terminología médica. El único lugar de la historia clínica donde yo debo de poner las palabras del paciente es en el motivo de consulta. Si el paciente les dice, doctor, tengo una chibola en la cabeza, ustedes pueden ponerlo así, no hay ningún problema. No es necesario que ustedes pongan, paciente refiere masa de un día de evolución, no. O sea, aquí sí pueden ustedes un lenguaje coloquial. Pero en la historia de la enfermedad es todo lo contrario. Aquí sí es terminología médica. Empecemos entonces. Dice, paciente refiere que hace 15 días inició con cefalea, la cual ha ido incrementándose de intensidad. Quedémonos solamente ahí. ¿Qué es cefalea, muchachos? Dolor de cabeza. Sí, estoy de acuerdo, dolor de cabeza. Ahora bien,
Nosotros ya vimos sensibilidad somática 1 y 2, que es importante conocer de la cefalea, muchachos. Porque cabal ahí hablan de cefalea. Ahí está la cara del señor. Intensidad e irradiación. Sí, sí, La, sí. la región donde está localizada, donde presenta más dolor. Así es, correcto. Y la cefalea, al ser un dolor, necesita caracterizarse. ¿Cómo caracterizo yo el dolor? Yo creo que eso ya lo vieron tal vez ustedes en propedéutica médica y a lo mejor ya lo empezaron a ver ahorita en semiología 1. ¿Cómo caracterizo yo el dolor? Si no estoy mal, doctor, se caracteriza por escala del 1 al 10. Sí, o sea, yo puedo darle un valor al dolor, correcto. Pero Pero no es lo también puede mismo ser del tipo tenebrante, agudo, eléctrico y demás. Sí, la intensidad y el carácter, van diciendo ustedes ahí, son dos cosas que realmente yo necesito caracterizar muy bien. Punzante, dicen ahí, sí, también. Hay un memo técnico para que a ustedes no se les olvide cómo deben de caracterizar el dolor. ¿Cuál es ese memo técnico? Ahí levantaron la mano. A ver, Ana, Marcela. Es Alicia, aparición, localización, irradiación, carácter, alivio y me falta una Alivio o... Creo que es irradiación. ¿Perdón? Que la I que falta es irradiación para la chica. Exactamente. Y aparte de alivio, pues también es exacerbación, o sea, que aumenta el dolor. O sea, eso es lo que yo necesito saber cuando tengo un dolor. Y acá solo me ponen dolor que ha ido en aumento en intensidad, o sea, se queda muy corto, pero yo textualmente agarré la historia clínica como está en el manual de laboratorio y yo creo que así agarró el docente que hizo el caso clínico textual de la revista donde sacó el caso. Pero todo eso es importante, saber caracterizar el dolor. Ahora bien, muchachos, de lo que ustedes fueron a leer ya, porque yo espero que ya fueran ido a leer, semiológicamente, ¿qué es importante de una cefalea, aparte de la caracterización? ¿Cómo divido yo las cefaleas? ¿En externa o interna? No. Sí es válido, pero hay algo más profundo ahí. Estoy de acuerdo, o sea, sí, si yo tengo, por ejemplo, una meningitis, voy a tener cefalea y si tengo alguna lesión en el cuero cabelludo, también voy a tener dolor de cabeza. Sí, o sea, es válido, pero de manera más técnica y profunda, ¿cómo divido yo las cefaleas? Porque eso a mí me puede explicar mucho de por qué tiene el paciente un dolor como tal. Porque es que esta sensibilidad somática se está manifestando. Intra y extracraneal. Sí, sí, es prácticamente lo que habían dicho de interna externa. ¿Qué más? ¿Saber la zona en donde ocurre la cefalea? Sí, explícanos un poquito más a qué te refieres a la zona, porque eso sí es bastante importante. Por ejemplo, una cefalea occipital, una parietal, una frontal o una cefalea de origen sinusal. Eso, correcto, muy bien. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Vi que alguien había levantado la mano también para que participe. Lo que Dani dijo es súper importante. Solo que agregar que la ubicación y la irradiación del dolor, o de la cefalea, nos va a indicar o nos orienta prácticamente a dónde se origina el dolor. Muy bien, ahí Zair complementó prácticamente lo que dijo Dani. No solo dónde está, sino a dónde irradia. Muy bien. Yo les pongo un ejemplo. Una cefalea tensional, por lo general, va a ser de origen en una localización occipital. Esta va a irradiar al cuello, a los hombros. Se exacerba obviamente con el estrés, alivia con el reposo, cuando la persona se calma. Y por ende yo puedo saber, si mire, este señor tiene estrés, sí, tiene una cefalea tensional. Y algo bastante importante
que yo era también a lo que quería que llegaran, pero para no perder un poco más de tiempo y atrasarnos, era la clasificación, si estas son de manera funcional o de manera orgánica. Porque si es de manera orgánica, yo lo que tengo es un problema anatómico. Si puedo tener un daño estructural a alguna superficie intracraneana. Les pongo un rol, es el ejemplo de la meningitis o una meningoencefalitis, etc. Y una causa funcional, como es también la cefalea de origen tensional, las migrañas, ya sea migraña con aura, migraña sin aura, y todo esto pues lo menciona Whitton en este apartado de cefalea. Como les digo, el propósito del caso clínico es que nosotros le demos una aplicación a todo lo que ya aprendimos en el curso. Y ahorita pues simplemente tenemos cefalea que va en aumento. Es importante saber que va en aumento. ¿Por qué? Porque si va en aumento quiere decir que si hay un daño estructural y que esta cefalea no va a tener alivio hasta que yo no vaya a la causa de base y la trate. O sea, yo tengo un daño anatómico, algo está pasando ahí. Obviamente tengo que buscar cuál es el origen de esta y qué estructura es la que se ve afectada. ¿Algún comentario extra? ¿No? Continuamos entonces. ¿Qué más se refirió el paciente? Disminución de la agudeza visual y sensación de debilidad del miembro inferior derecho. Ya hablamos de la disminución de la agudeza visual, ya no vamos a hablar más. Pero ahora sí vamos a hablar de esto, sensación de debilidad del miembro inferior derecho. Vuelvo a enfatizar, aquí yo debo usar lenguaje técnico. Y eso de sensación de debilidad, eso solo lo voy a poner en el motivo de consulta, pero no en la historia de la enfermedad actual. ¿Cuál es el término adecuado de eso de debilidad de miembro inferior, muchachos? Podría ser fatiga. Algo más técnico. Fatiga sería prácticamente lo mismo. O sea, ustedes ya para el nivel que tienen ya deben de utilizar cierta terminología médica. Ya vieron nomenclatura. ¿Podría ser parecia? Parecia, correcto. Eso es más adecuado, parecia. Porque parecia se refiere a una parte afecta. No me está especificando realmente qué es, pero sí me dice que es una parte afecta, una extremidad. En este caso, pues es la extremidad inferior derecha. Debería decir el paciente refiere parecia de miembro inferior derecho. Y obviamente habría también que preguntarle, mire, ¿y la parecia aparece en la mañana, aparece en la tarde, aparece todo el día? ¿Considera que hay momentos de alivio o momentos donde aumenta más, etcétera? Lamentablemente, pues tampoco nos dan datos de esto acá. Pero es parecia, muy bien. Y luego dice, ahorita no voy a presentar, solo se los voy a leer. Paciente refiere que sus síntomas empeoran después de bañarse con agua caliente. ¿Ustedes creen que esto es normal? Si dicen sí, digan por qué, y si dicen no, también díganme por qué lo creen. No, yo creo que porque eso muestra que su sensibilidad está como más, o sea, tiene más sensibilidad de lo normal. Su sensibilidad está aumentada, dices tú. Ujú. Sí, correcto, estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Muy bien. ¿A ¿Podrían ustedes? decir que tiene un daño a nivel nervioso? Perdón. Sí. Perdón. Que el paciente tiene un daño en el sistema nervioso, en las fibras nerviosas. Para ser más específico, como tú dijiste, en las fibras nerviosas. Lo que ustedes dos dijeron se complementa mucho. Lo que dijo tanto Ana Marcela como Angélica se complementa porque es un daño sensitivo. O sea, las fibras sensitivas se están afectando. Y Angélica dice un daño al sistema nervioso, sobre todo en sus fibras nerviosas.
obviamente ustedes probablemente hoy o ayer se fueron a bañar, pues, probablemente se bañaron con agua caliente y ustedes se quedaron tranquilos. No es que con agua caliente ustedes hayan tenido algún problema, pues. Y aquí dice que se exacerban los síntomas. Me imagino que se refiere a que se exacerba la cefalea y se exacerba la paresia, probablemente. Y se exacerba la disminución de la agudeza visual. Entonces yo aquí ya tengo algunos datos que sí me pueden guiar un poco. O sea, ¿ustedes creen entonces que el paciente tiene disminución de la agudeza visual porque necesita anteojos? No, con toda la sintomología nos está tirando más a un problema en el sistema nervioso. Sí, o sea, con eso yo ya pienso que a lo mejor y no es ningún problema de refracción, a lo mejor y sí podría ser algo que ya me afecta de manera más profunda, porque no solamente se me exacerba la disminución de la agudeza visual, sino que se me exacerba también la paresia, sistema nervioso. O sea, aquí ya yo empiezo a guiarme y a decir, bueno, ¿será que todo tiene una relación o los síntomas serán un problema aparte? Yo para eso necesito hacer un examen físico bastante completo del sistema nervioso para corroborarlo. ¿Algún comentario, muchachos, de esto? Bastantes han participado, los felicito, pero hay un par ahí que todavía se está rezagando. Sin miedo, aquí estamos para aprender. ¿Qué más decía la historia de la enfermedad actual? Consulta de emergencia donde le recetaron acetaminofén, Los codeína, medicamentos que era la consumo consulta externa para... tal vez sí. lo que podemos también como resaltar son los medicamentos que tomó. Sí, ¿qué opinas de eso? Que tomó acetaminofén 500 para alivio, codeína codeína o metilformina, que es un analgésico, sedante y antitusígeno. Y por antitusígeno se refiere a que inhibe el reflejo de la tos. Sí, correcto. Precisamente para eso sirven sus medicamentos. Obviamente, si el paciente refiere dolor, de base lo que van a dejarle, pues es un analgésico. Gracias, Horacio. Y la codeína, pues sí, también tiene efectos analgésicos. El problema de la codeína es que también me relaja bastante y hay gente que se lo tumba y anda como que anduviera en onda, pues. Por eso está prohibido en varios países y ya no usan codeína. Sí. Ok, bueno, sí, yo estaría de acuerdo. O sea, el paciente no tiene una situación de emergencia, no necesito yo realmente venir y decir ahorita lo tengo que dejar ingresado en la emergencia porque se me puede complicar y se me puede morir en ese momento, ¿no? O sea, que lo manden a la consulta externa no está mal. Obviamente necesita ya una evaluación más exhaustiva. Y dependiendo de lo que yo vea ahí sí decido qué hacer con este paciente. Porque puede ser que este paciente, cuando me llegue a la consulta externa, me llegue peor, se me exacerben todos sus síntomas, entonces aquí sí yo ya voy a necesitar hacer algo más. Bueno, vamos entonces a compartir de nuevo y vamos a seguir viendo lo que dice el caso. Ahí esto no es. Bueno, entre los antecedentes, vuelvo a enfatizar, yo sé que no estamos en semiología, pero yo quiero que ustedes aprendan algo también. Cualquier antecedente, yo también tengo que describirlo. ¿A qué edad inició? ¿Dónde se diagnosticó? ¿Qué tratamientos ha tenido? ¿Ha tenido alguna complicación? Etcétera. Entonces acá pues nos dicen el primero. Asma durante la niñez. ¿Les es útil ese dato? ¿Creen que sea de relevancia? ¿Sí o no? Es importante saber todo lo que ha sucedido, se ha enfermado el paciente, pero también no nos está hablando directamente
o especificando con lo que queremos saber de más, porque tampoco nos está dando los datos específicos como la edad en la que empezó. Estoy completamente de acuerdo. O sea, siempre debo de saber yo el historial del paciente, porque puede ser que hayan datos que para mí sí me sirvan en este momento. Pero en este momento que yo estoy ya sospechando de alguna enfermedad del sistema nervioso, yo no creo que sea importante saber que el asma está ahí, pues. Pero sí es importante porque yo digo, bueno, ¿qué tanto se cuida este paciente? Si ha tenido crisis, si tiene un asma no controlada, pues a lo mejor y sí me sirve para otras cosas, para saber que el paciente pues también es un poco descuidado en cuanto a su salud. Y el otro antecedente que dice es, solo se los voy a leer, entre los quirúrgicos y traumáticos, esguince de tobillo derecho a los 14 años. Volvemos a lo mismo, solo tenemos cuándo fue, pero no tenemos dónde se le dio diagnóstico, qué tratamiento y dónde se le dio el tratamiento y si tuvo alguna secuela posterior a esto. ¿Creen ustedes que tiene alguna relación este esguince del tobillo derecho con la paresia que presenta él ahorita en el miembro inferior derecho? ¿O creen que es algo aislado, es algo completamente diferente? Yo opino que podría tener una relación en el sentido de evidenciar que desde muy pequeño ha sido propenso a este tipo de accidentes o ese tipo de cuadros. Sí, 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 es válido, correcto. Pero para saber si tiene una relación con lo que tiene él ahorita, pues yo realmente le debería de preguntar qué pasó. Mire, ¿cómo fue? ¿Cómo tuvo el esguince? Ah, fíjese que yo estaba jugando fútbol y vino un jugador del equipo contrario y se me abarrió sobre el tobillo. O sea, aquí si se dan cuenta, no es que él haya propiciado la situación, o sea, él sufrió un accidente, vino otra persona y lo lastimó. Mire, ¿y cómo fue el esguince? Ah, fíjese que fue un grado 1. Ajá, ¿y qué tratamiento? ¿Dónde lo atendieron? Ah, en el San Juan de Dios. ¿Y qué tratamiento le dieron? Fíjese que me pusieron solo tobillera por 2 semanas. Hielo, analgesia y ya. ¿Y qué pasó después? Nada, fíjese que me quedé tranquilo, ya nunca más me volvió a doler, nunca más me volvió a pasar. O sea, no tuvo ninguna secuela, ¿no? Todo bien, seguí jugando fútbol de manera normal, sin ninguna complicación. Entonces aquí esto me diría de que lo del esguince pues fue algo aislado, que no hubo como que que no hay ninguna relación realmente con la apariencia que él tiene ahorita al problema del esguince. Pero sería muy diferente que el paciente me diga, mire, fíjese que yo una vez iba caminando y de la nada pues se me dobló el tobillo y tuve un esguince. Y el esguince fue grado 2. Sí necesité más reposo. A los 3 meses me volvió a pasar lo mismo. El año pasado me volvió a pasar, etcétera. Entonces ahí sí ya diría yo, bueno, puede ser que este paciente sí tenga que sea propenso a estos problemas. Pues ahí sí ya me cambia todo el cuadro. Pero yo realmente, en este caso, no creo que tenga ningún tipo de relación. Primero porque no nos lo especifica. Segundo porque estoy imaginándome que fue como el primer caso, donde no hubo ningún tipo de complicación. ¿Qué otros antecedentes tiene? Antecedentes familiares, abuela materna y madre diabética e hipertensas, padre y abuelo paternos no conocidos. Obviamente sí es importante saber estos antecedentes, pero volvemos a lo mismo. Bueno, no volvemos a lo mismo, mejor aquí voy a agregar algo nuevo. Cuando ustedes sepan e indaguen los antecedentes del paciente, ustedes automáticamente no cataloguen a ese paciente como que él tuviera también esas enfermedades. Porque a veces esa es la primera finta con la que ustedes se van. Ah, la abuela es diabética, entonces el paciente es diabético y lo que tiene es una retinopatía diabética. O sea, puede ser, pero yo no me voy a ir de una vez a catalogarlo como que él tiene también esto.
Yo para eso posteriormente ya necesitaría indagar más sobre el paciente, hacer un examen físico dirigido y pedirle exámenes de laboratorio específicos para esto. ¿Pero qué opinan ustedes de este antecedente, de estos antecedentes? ¿Son relevantes para el caso específico? Zair, ¿está levantando la mano? Sí, solo que, por ejemplo, en el caso del asma me pareció interesante porque anteriormente con el caso había leído, indagado, me dio la curiosidad de la relación entre el asma y la esclerosis, pero lastimosamente no hemos llegado hasta el diagnóstico, hasta la parte de la esclerosis, pero tampoco lo menciona en el caso, solo lo menciona durante la niñez, pero no menciona si aún la tiene o algo así. Estaba leyendo sobre que el asma, o sea, sí tiene una relación con la esclerosis. Es más, se dio un tratamiento con Glatiramer más albuterol en un estudio que se hizo que sí mejora los síntomas de la esclerosis, pero siento que en este caso, como hay muchas cosas que deberían de estar un poco más específicas, más desarrolladas, por ejemplo, eso del asma, solo lo menciona durante la niñez, pero no le da una evolución más. Creo que ahí sería como parte de un desarrollo propio, en la práctica ir preguntando eso también, ¿no? Exactamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Te felicito. Sí, eso es lo que yo les he hecho mucho énfasis, de que nos quedamos cortos porque tenemos síntomas no caracterizados, antecedentes no descritos, todos. Por eso les ponía yo lo del esguince, o sea, no tengo yo más datos. Tampoco tengo más datos del asma, lo que dices ahí es correcto, o sea, no es lo mismo que el paciente haya tenido asma y que estos síntomas se exacerbaran en la niñez y que en la adolescencia hayan ido disminuyendo y probablemente ya no haya tenido ninguna crisis. Es importante saber si actualmente tiene un tratamiento, si tiene tratamiento de base y si ha utilizado algo que se llama tratamiento de rescate. Porque si el paciente utiliza tratamiento de rescate es porque el paciente ha tenido crisis asmáticas en las cuales ha necesitado ayuda medicamentosa. Si el paciente ha necesitado acudir a un hospital para que se le atienda esto. Todo esto pues no lo tenemos, entonces pues yo me quedaría que no lo tiene, pero no es necesariamente así, a lo mejor y sí. Y ya vamos a llegar a lo que dice Zair, y sí, tiene cierta relación, y ya vamos a saber por qué. Como él dijo, no me quisiera adelantar por el ejercicio, pero él, ahorita que lo mencionó, mantengamos ese comentario muy presente. Ya vamos a saber por qué. Bueno, ¿qué más decía de los antecedentes? Ahorita vamos a presentar otra vez. ¿Algún comentario aparte? Yo creo que no hay. Bueno, y volvemos a los mismos. O sea, yo no voy a decir que el paciente tiene hipertensión y diabetes. Yo tengo que evaluarlo primero y terminar mi examen físico para sacar una conclusión. Sí lo tengo que tener presente. Yo no estoy diciendo, no, este paciente no lo voy a etiquetar por hipertensión porque el doctor Franco dijo que no había que hacerlo así, no. Pero me refiero a que no hay que pensar que todo antecedente realmente debe estar presente en un paciente en ese momento. Puede ser que en un futuro este paciente sí vaya a desarrollar hipertensión y diabetes por tener los antecedentes familiares. A los hábitos volvemos a lo mismo. Yo tengo que caracterizar los hábitos de este paciente, yo tengo que describirlos, con qué frecuencia realiza sus hábitos, desde cuándo, etcétera. Ahora dice hábitos, juega fútbol en un equipo de su colonia. Tampoco me dice desde cuándo y cada cuánto lo realiza. Frecuentemente almuerza en cafeterías de la universidad y bebe cerveza eventualmente. En cuanto a consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier droga, tanto legal como ilícita, es importante también preguntar desde cuándo la consume.
¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué cantidad consume? Que no es lo mismo que me digan, fíjese que yo tomo cerveza, pero me tomo una vez al mes y me tomo 2 o 3. A que alguien me diga, mire, yo consumo cerveza desde los 16 años de edad, yo ya tengo 40 y consumo por lo menos 3 veces a la semana y cuando tomo me tomo unas 5 cervezas. Aquí me cambia obviamente la situación. ¿Es importante los hábitos? Sí, porque a mí dice prácticamente qué tanto se cuida este paciente también. Y dice que come las cafeterías de la universidad. Muchos de ustedes pues ya no han llegado a estar en el CUM, pues, pero en el CUM estaban las cafeterías, las 3 cafeterías ahí, una que se llamaba El Choi, creo yo que es más o menos nueva ahí, y los chucos de afuera. O sea, comida que realmente pues no es la más saludable. Pero bueno, hábitos, no hay algo realmente que a mí aquí me llame la atención, no vamos a entrar en detalles. A lo mejor y que almuerce en las cafeterías de la universidad, pues puede ser que no se alimente de la manera más adecuada posible y esto pues también tenga alguna repercusión en la salud, eso sí. Ahora sí vamos al examen físico. Bueno, antes de llegar al examen físico, con los datos de filiación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual y antecedentes, ¿qué opinan ustedes? ¿A dónde estarían ustedes llevando su impresión clínica? O sea, no es lo mismo un diagnóstico que una impresión clínica. Una impresión clínica es algo que yo estoy sospechando, pero no es algo que he confirmado. ¿Qué opinan ustedes? Con base a lo que hemos visto y con base a lo que ustedes conocen de fisio. Que el problema del paciente va relacionado al sistema nervioso, por los indicios que nos ha dado el caso clínico y la historia de la y su motivo de consulta. Ajá. ¿Qué datos tenemos? A ver, otra persona aparte de Horacio. Ahorita Horacio ya nos dio el impulso para que todos participemos. ¿Qué más? ¿Qué datos tenemos que a mí me dicen si esto es afección del sistema nervioso? Puede ser la cefalea, la paresia, la sensibilidad por el agua caliente. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es un problema del sistema nervioso? O sea, sí, ustedes me están dando datos de que es sistema nervioso, pero ¿qué lo apoya? Porque yo bien les puedo decir, no, muchachos, no es sistema nervioso. El paciente tiene astigmatismo. Ahí van a ver que tiene astigmatismo y por eso tiene problemas de agudeza visual. Y aparte de eso, el paciente tuvo un esguince y tiene la paresia porque, y como él juega fútbol, a lo mejor y se golpeó. Y los síntomas se exacerban con el agua caliente porque a él desde Suchitepeques y ahí hay mucho calor y ahorita aquí está en la capital. Y aparte de eso tiene cefalea porque él es universitario y se estresa mucho igual que yo. Pues ahí aislé todo y para mí todo es un problema aparte. ¿Pero qué me dice a mí? No, todo esto es junto, doctor. A ver, Melanie. Pues yo pienso que como sabemos que tiene relación con las fibras nerviosas y los receptores que tenemos en los diferentes tipos de receptores que vienen relacionados como con las afecciones que presenta, algo así. Ajá. Sí, por ahí va la cosa y eso realmente era lo que yo quería que me dijeran. ¿Alguien puede ahondar más a lo que dijo Melanie? Tal vez habrá reacción en los receptores, como cuando después de bañarse con agua caliente exacerban los síntomas. Sí, sí, Por eso sí. se Ajá. podría deducir que por eso se piensa que sería una afección en el sistema nervioso, ¿verdad? Correcto. Ajá. ¿Alguien más? Sí. O es un problema de receptores o es un problema de fibras nerviosas.
¿Qué opinan ustedes? Ya que yo les digo esto. Que es más un problema de las fibras nerviosas, porque son por donde la señal es recibida, mas no llega hacia el lugar para poderla procesar. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario de esto? Sí que sobre todo por la parestesia podríamos pensar que es un problema de fibras sensitivas y motoras. Correcto. El paciente no solamente está presentando un problema de sensibilidad y que se exacerba cuando se baña con agua caliente. No necesariamente va a ser cuando se baña con agua caliente, sino cuando aumenta la temperatura. Y ahorita viene esta pregunta. Esto tiene un nombre. Esto tiene una definición. ¿Cómo se le llama a la exacerbación de síntomas sensitivos cuando aumenta la temperatura? Porque no solamente va a ser cuando el paciente se baña con agua caliente, a lo mejor está ahorita en la calle, entra a su casa y tienen calefacción ahí y empieza a calentar y él empieza con la exacerbación de los síntomas. Esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama este fenómeno? Hipersensibilidad. No, porque hipersensibilidad es cualquier reacción sensitiva exagerada, pero específicamente por aumento de la temperatura, ¿cómo se llama esto? Esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre, muchachos. Es el fenómeno de... ¿Podría ser neuropaxia? No. ¿Podría ser hiperpirexia? Tampoco. Tiene un nombre específico. Podría ser el fenómeno de Utov. Eso, el fenómeno de Utov. Eso es el fenómeno de Utov. Síntomas sensitivos que se agravan con el aumento de la temperatura. Y si yo conozco qué es el fenómeno de Utov, ahora yo ya podría saber si el problema es más específico por receptores sensitivos o por fibras nerviosas. De lo que buscaron de fenómeno de Utov, ¿qué leyeron? ¿Qué dice el fenómeno de Utov? ¿Y por qué se da, obviamente? Yo encontré que es una característica de la esclerosis múltiple. ¿Pero por qué? Más que todo, lo más importante es bueno, sí es importante saber que está presente en un problema de esclerosis múltiple, pero no solamente de esclerosis múltiple. ¿Por qué está presente? A ver, José Javier, que levantó la mano ahí. Pues dice que son de trastornos desmielinizantes y deterioro neurológico estereotipado. Y además que aumenta la sensibilidad al calor. Eso. Ahí sí se dieron cuenta, ya dijeron algo diferente. Ya no solo dijeron es un problema de receptores, es un problema de fibras nerviosas. José Javier ya dijo algo más. Su problema desmielinizante. Pero ¿por qué los síntomas sensitivos y sensoriales van a exacerbarse con el calor si hay un problema desmielinizante? ¿Por qué? ¿Qué hace la mielina, muchachos? ¿Cuáles son las funciones de la mielina en las fibras nerviosas? El aumento de la velocidad al transmitir las señales. Sí, aumenta la velocidad de transmisión de señales. ¿Por qué? Si no soy mal por la transmisión saltatoria que hacen los nódulos de Rambiers. ¿Estás bien? Con seguridad. Sí, yo pensaría que era eso. Es eso, sí. O sea, acuérdense que la mielina recubre las vainas de los axones de las neuronas. Estos axones están haciendo sinapsis tras sinapsis tras sinapsis. Y la señal, jóvenes, por dónde entra y por dónde sale en una neurona.
Entra por la dendrita y saldría por el terminal del axón. Exacto, así es. Y hay ciertos axones de ciertas fibras nerviosas que la característica funcional, fisiológica e histológica es que están recubiertos por mielina. Entonces la sinapsis viaja de manera más rápida en las fibras mielínicas por los nódulos de Ranvier, como dijo Otto, porque la conducción acá es saltatoria. La señal solo viaja donde no hay mielina y el nódulo de Ranvier es precisamente la parte donde no tiene mielina. La señal no es que viaje en la mielina, viaja y salta, mejor dicho, en los nódulos de Ranvier. Eso permite que estas señales sean mucho más rápidas. Y las fibras mielínicas pues tienen esa particularidad. Me permiten llevar señales recibidas por los receptores y que lleguen hasta la corteza sensitiva. Y lo va a hacer por dos vías. ¿Cuáles son las dos vías sensitivas más importantes? Sería la del dorsal lemnisco medial y la vía anterolateral. Correcto, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son las diferencias? Blanca ya nos dijo algo muy importante. ¿Alguien más? A ver, de los que no han participado, muchachos. A ver, va, Ana. Ana, sí, Ana. ¿El lugar donde decusan? No, las diferencias entre una vía y otra. A ver, ahí Denis había levantado la mano y después la bajó y después la levantó Melanie. No sé quién de los dos quiere participar. Ah, va, Denis, pues Denis la había levantado primero. Denis. Anterolateral suele ser mucho más lenta, aparte de ser también menos específica que la vía lemnisco medial. Correcto. Esa es una de las diferencias más importantes. La anterolateral suele ser más lenta que la dorsal lemnisco-medial. ¿Y por qué es más rápida una que la otra? A ver, ¿hay alguien? Porque una tiene fibras más grandes o más largas. Más que fibras más grandes, ¿qué la hace más especial a la dorsal lemnisco-medial? Bueno, las dos son especiales. Sí, Denis dijo, una es más rápida que la otra. ¿Pero por qué una es más rápida que la otra? No es por el tamaño de fibras, es por otra cosa. Tal vez porque está más mielinizada. Exacto. Hay una que está mielinizada y otra no. ¿Cuál es la mielinizada? La lemnisco medial. La sistema dorsal lemnisco-medial. Esta es mielinizada. Por ende, va a mandar señales sensitivas de manera más rápida. Y por mandar señales más rápidas, yo voy a tener una sensibilidad o un más fino en esa vía. Estas señales van a viajar hasta la corteza sensitiva, a la corteza sensitiva primaria, secundaria, al área suplementaria, etcétera, y ahí en la corteza sensitiva se va a dar un significado a la sensibilidad que yo estoy captando por los receptores y que está viajando por mi sistema dorsal lemnisco-medial. La sensibilidad propioceptiva. ¿Cuál es esa, muchachos, y por dónde viaja? No lo googleen, ahí en la punta de la lengua lo deberían de tener ya, si ya pasó el examen. Ese es el propósito del caso clínico. Que repasemos todo lo que aprendimos. Y se los vuelvo a decir, hay que aprender para la vida, no para ganar un examen. ¿Cuál es la sensibilidad propioceptiva?
¿Por dónde viaja esta? La perspectiva es la que nos diría dónde nos encontramos espacialmente y no sé si se encuentra en la dorsal del disco medial, ya que esta lleva sensaciones posicionales de las articulaciones. Exactamente. Yo necesito que estas señales viajen de manera rápida porque cuando yo quiero saber dónde está una parte de mi cuerpo a la hora de caminar, necesito saberlo en cuestión de milésimas de segundo. Que no supiera dónde está mi pie a la hora de dar un paso, yo no sabría si tengo que ir para adelante o para atrás. Si yo quisiera girar mi cuerpo, yo no sé dónde estoy para poder hacerlo. Por ende, la sensibilidad propioceptiva debe de viajar en el sistema dorsal lemnisco-medial, porque es una vía rápida que me va a dar información en milésimas de segundos. ¿Por qué les hice esa pregunta? Para que recordemos cuál es la importancia de esta vía. ¿Y por qué es importante el sistema anterolateral? Porque es lento, pero ¿por qué está ahí? Porque es importante también. Es que esta mantiene informado al cerebro sobre lo que está sucediendo en el cuerpo, como por ejemplo el dolor crónico o la temperatura. Exacto, esa es una de las razones. El sistema anterolateral me mantiene informado de manera crónica. Y aparte de eso, el sistema anterolateral me da una gama de sensibilidades mucho más amplia que el sistema dorsal lemnisco-medial. Uno es lento, pero tiene una amplia variedad. El otro es rápido, pero es un poco más específico. Los dos son importantes. Y si yo ya sé que el fenómeno de Uto es por un problema desmielinizante, yo sé que esa desmielinización me va a dar problemas sensitivos, porque las señales sensitivas no están viajando de manera adecuada sobre mi sistema nervioso y por ende yo voy a manifestar estas cosas. Vamos a continuar con el examen físico, si no tenemos otro comentario respecto a lo que vimos ahorita. ¿Y qué más dice? Presión arterial 120/70. O sea, yo con eso ya digo, casi que descarto que el paciente no tiene hipertensión, aunque los familiares hayan sido hipertensos. Una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, un peso y una talla adecuado para la edad del paciente. Pero sí me llama mucho la atención esto de 38.1 grados centígrados. ¿Esto es normal o no? ¿Cuál es la temperatura normal, muchachos? Fiebre. A ver, De ahí 36.5 a 37.2, si no sé mal. No, un poquito más. 36.5 sí está bien. 36.5 a 37.4, muchachos. Eso es lo normal. 37.5 a 37.9, eso es febrícula. 38 para arriba, eso ya es fiebre. Entonces, ¿cómo está este paciente? Si tiene 38.1. Está por encima de la temperatura normal. Exacto, tiene fiebre. ¿Por qué hay fiebre, muchachos? Recordemos qué es la fiebre. Y eso ya lo vimos. Cuando vimos el termostato. ¿Dónde está el termostato del cuerpo? ¿Quién lo controla? Anatómica y fisiológicamente. No, es el hipotálamo. Sí, es el hipotálamo, correcto. El hipotálamo me mantiene informado de toda la actividad que ocurre en el cuerpo. Actividad sensitiva, actividad motora, actividad sensorial. Me mantiene informado de cómo está la temperatura corporal, cómo está la osmolaridad del cuerpo, etc. ¿Zair quiere decir algo? Doctor, solo me surgió una duda. Ahorita Ajá. que mencionamos eso de la fiebre, ¿a qué temperatura se considera hipertermia? Hipertermia. Arriba de 42 grados, dicen algunas bibliografías. Otros dicen arriba de 41.5. Pero este paciente no llega a eso.
Tiene una fiebre. Ahora bien, ya sabemos dónde se regula la temperatura corporal. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo es que el hipotálamo está informado de la temperatura corporal del cuerpo? Esto ya lo vimos, muchachos. Puede que esté informado por los termorreceptores o también. Ah, sí, solo por eso. Sí, por los termorreceptores, correcto. ¿Y cómo es que estos termorreceptores están informados de que la temperatura está alta o está baja? ¿O es que el hipotálamo llega y le pregunta, mira corazón, ¿cuántos grados tenés? Mira pulmón, ¿estás frío, estás caliente? Qué feo se oyó eso. ¿Cómo sabe el hipotálamo? ¿Cómo está la temperatura corporal? Sí, es por los termorreceptores, pero ¿qué señal reciben estos termorreceptores? Dependiendo del tipo de fibra que estamos usando. No es por fibras. O sea, sí, hay fibras nerviosas, están los termorreceptores, sí estoy de acuerdo, y estos termorreceptores van a subir ¿por qué sistema? ¿Dorsal, lemnisco, medial o anterolateral? Anterolateral. Correcto, anterolateral. Y estas fibras nerviosas van a llegar al hipotálamo y sí, yo puedo ahí percibir calor y frío, pero no voy a percibir la temperatura corporal. ¿Cómo percibió el hipotálamo la temperatura corporal? ¿Cómo es que el hipotálamo está enterado? Si yo tengo fiebre, si tengo febrícula, si tengo hipertermia, si tengo hipotermia. Tal vez por la generación de nuevos potenciales de acción, de nuevos potenciales de acción en las neuronas termorreguladoras. Sí, aquí lo que ocurre es potencial de acción, pero ¿cómo es que los termorreceptores saben cómo está la temperatura? Tal vez por nuestro punto de ajuste, que tendría que ser de 37.1, que si aumenta, mandan una señal, o disminuye igual, se manda una señal. Sí, eso sí es cierto. Pero ¿cómo es que el hipotálamo capta esa señal? Tal vez por Muy la bien. región que es estimulada. Sí, va, la región es el centro, son los núcleos térmicos que hay en el hipotálamo. Va, se los voy a decir, si no vamos a seguir perdiendo tiempo. ¿El hipotálamo tiene irrigación, sí o no? ¿Tiene irrigación sanguínea, sí o no? Yo pienso que sí. ¿Qué más dicen los otros? Yo también creería que sí. Sí tiene. Sí Sí. tiene. Así, con convicción, no es, yo creo que sí, sí tiene. El Sí, hipotálamo yo le veo. llega irrigación sanguínea. ¿Cómo logra el hipotálamo controlar la osmolaridad de la sangre? Porque al hipotálamo le llega la sangre y el hipotálamo capta que hay una osmolaridad alta o una osmolaridad baja. Eso es gracias al osmorreceptor. Ahora, por los termorreceptores que tiene el hipotálamo capta la temperatura que tiene la sangre. Y si esta sangre pues está calientita, entonces el termorreceptor del hipotálamo lo capta y entonces el hipotálamo ya dice, uy, aquí la temperatura está alta. Entonces aquí ya se puede poner en marcha el centro de ajuste, como ustedes mencionaron, y se dan todas las reacciones que ya conocemos. O muchas veces el hipotálamo no solamente va a captar la temperatura
de la sangre. También puede captar ciertos componentes que están en la sangre y si esos componentes son agentes patológicos, pueden ser proteínas de virus o alguna estructura de una bacteria y dice, uy, aquí andan bacterias. Las bacterias se tienen que morir. Vamos a aumentar la temperatura corporal para que todas estas bacterias se mueran. Así es como el hipotálamo se entera de la situación de la temperatura corporal del cuerpo, gracias a la irrigación que llega a estos termorreceptores. Ahora bien, ¿ustedes creen que este paciente tiene un problema infeccioso y por eso tiene fiebre? Como se ha platicado antes, tal vez su sensibilidad aumentó, tal vez la alteración a los termorreceptores confunden al hipotálamo, por decirlo así. Sí, esto es muy válido, es correcto. ¿Qué causas de fiebre conocen ustedes? Más que nada infecciosas. Sí, casi siempre va a ser un problema infeccioso, pero solo las infecciones me pueden dar fiebre, muchachos. Tal vez fármacos, pirógenos. Sí, correcto, fármacos. Hay fármacos que sí me pueden alterar el centro termorregulador y me pueden aumentar la temperatura corporal. Sobre todo los fármacos que yo utilizo para estabilizar el ánimo en pacientes psiquiátricos. Esos sí tienen este efecto adverso. Fármacos, infecciones, ¿qué más? ¿Un tipo de lesión? ¿En dónde? ¿Cerebral? ¿A qué te refieres con eso? Sí, sí, a eso, más específico. Pacientes con trauma craneoencefálico pueden sufrir fiebre, porque también se puede alterar puede haber también una lesión al hipotálamo y esto también afecta al centro termorregulador. Falta una causa de fiebre muy importante y no me la mencionó. ¿Tal vez el del ejercicio? Es poco probable, tendrías que hacer un ejercicio muy intenso, tener mucha deshidratación y obviamente estar en un lugar muy inhóspito para que pase, pero sí puede pasar, no digo que no. O también la fiebre se puede dar por un virus o una bacteria. Pero eso es infeccioso. Sí. Otra causa, muchachos, una muy importante. La segunda más importante posterior a infecciones. Tal vez algún edema. No, edema no. Pero por ahí va. ¿Destrucción de algún tejido? ¿Y eso qué me produce? La destrucción de algún tejido. El edema y la destrucción de un tejido, ¿por qué puede pasar? ¿O en qué se relaciona? Sí, no me acuerdo muy bien, que dice que por la bradicimina, la liberación del tejido, la bradicimina, proteínas, no, enzimas, hay unas enzimas también que contribuyen a que cuando se liberan de la célula por la destrucción, causan fiebre. Sí, y eso se llama inflamación. Ahí lo que dijo Jeffrey es eso. Ustedes si van a leer Wheaton, cuando puedan hacerlo, vayan a leer la cascada de la inflamación. Precisamente la cascada de la inflamación lo que sucede es, como su nombre lo dice, es una serie de eventos, es una cascada de eventos donde hay ciertas sustancias pirógenas que van a viajar a la sangre, van a llegar al hipotálamo y aquí se va a aumentar la temperatura corporal. Esto sucede cuando hay inflamación. La segunda causa más importante de fiebre después de las infecciosas son las causas inflamatorias. Una inflamación muy severa, una inflamación muy extensa. Los traumas de cráneo van muy de la mano, porque yo tengo un edema o inflamación en mi encéfalo y esto me puede producir fiebre. ¿Pero ustedes creen que el paciente tenga algo infeccioso ahorita? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Fácil, ¿sí o no? Sí, porque puede haber un virus que ataque directamente el sistema nervioso que no estemos, que podamos estudiar más a fondo, podría decir. Podría ser, pero para eso tú tendrías síntomas muy severos de meningitis o de encefalitis.
Yo creería que no, porque no encuentro, a comparación con mi conocimiento, no encuentro mucha relación con los síntomas. Sí, obviamente yo le preguntaría al paciente, mire, no ha tenido fiebre, perdón, no ha tenido fiebre antes, no ha tenido tos, no ha tenido diarrea, no ha tenido dificultad para respirar, etcétera. O sea, lo que dijo Kevin, o sea, sí puede haber algo infeccioso, sí, pero obviamente yo tendría que indagar más, ¿no? Pero una infección al sistema nervioso central, créeme que me daría muchos más síntomas, pues, pero ustedes ya lo van a ver. Lo que tú dices es válido y para el conocimiento que deben de tener está muy bien. ¿Alguien ahí levantó la mano? Sí, yo iba a decir que no porque después en el caso se menciona sobre el edema de papila, o sea, la hinchazón del nervio óptico. Entonces ahí se confirmaría que es más por la hinchazón en la fiebre que por una infección. Edema. Aunque me adelante un poco. No, sí, pero sí está bien, te lanzaste, pero está bien. Pero yo ahorita con los datos que tengo, yo les podría decir, este paciente no tiene algo infeccioso. Obviamente yo tengo que seguir indagando, vamos a seguir viendo el examen físico para descartarlo o para confirmar que el paciente tiene o no algo infeccioso. Pero yo realmente ahorita les diría, no lo tiene. ¿Qué más tiene el paciente el examen físico? Escala de Glasgow de 15 puntos, rapidito, mucha, ¿qué es el Glasgow? Creo que es una escala que mide como la alerta, ¿no? Que va de 3 a 15, si no estoy mal. Sí, correcto, el estado de conciencia y va de 3 a 15. ¿Qué me mide el Glasgow? ¿Cómo puedo decir yo este paciente está alerta? Está alerta cuando la valoración está en 15 y está en coma profundo cuando está en 3. Sí, un coma profundo, correcto. ¿Y qué valora el Glasgow, muchachos? Sí, es el estado de conciencia, pero ¿qué parámetros utiliza para decir este paciente está en alerta o en vigilia? La reacción ocular, verbal y motora. Exacto. Estos 3 parámetros se evalúan. No vamos a entrar en detalle de eso, pero sí es importante que usted ya lo sepa. Luego dice que tiene una lateralidad diestra, o sea, el paciente es diestro. Y aquí hay un dato muy importante, marcha hemiparética. ¿Qué es la marcha hemiparética? ¿Por qué se da la marcha hemiparética? ¿Y en qué patologías puede estar la marcha hemiparética? Es una caminata lenta Ajá. y dice que echa el peso al lado afectado. Que se le llamaba como marcha del segador. Sí, así es, se le llama marcha del segador. Eso es la marcha hemiparética. Ahora, ¿por qué se da la marcha hemiparética? Había leído que era porque había una afección en la vía piramidal. Vía piramidal. Entonces, esto sería un problema sensitivo o motor. Motor. Correcto, motor. Bueno, ya me dijiste más que todo en dónde está, porque se da, es un problema de vía piramidal. Están dañadas las neuronas motoras, las fibras motoras, ¿qué se dañó? Ya entramos a un punto diferente. ¿Dónde empieza la vía piramidal, muchachos? ¿Y dónde termina? Vamos, esto debería estar en la punta de la lengua ya. La semana pasada tuvimos el parcial. ¿Dónde empieza la vía piramidal y dónde termina? A ver, ahí, yo sé que ustedes saben. Jeffrey, Cristina. Creo que me voy a equivocar, pero igual empieza desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, si no estoy mal. Sí, así es, pero para ser más específicos en la corteza cerebral, pero en la corteza motora. Y termina en la médula espinal. Por eso también se le denomina corteza o vía córtico-espinal. Porque va de la corteza motora, baja por los ganglios basales, hace todas esas sinapsis ahí. Posteriormente baja por el tronco del encéfalo, llega hasta la médula espinal. Y la neurona que está ahí se conoce como neurona
motora. Vale, ustedes el otro apellido. ¿O qué otro nombre recibe esta neurona? Piramidal, supongo. ¿Cómo? Piramidal, no. Sí, piramidal, por eso se llama vía piramidal, porque esta neurona grandota se llama neurona piramidal. También se conoce como célula de Células Betz. de... Ajá. Sí, de Betz, ahí está, Dani se adelantó. Células de Betz, correcto. Y estas neuronas se conocen también como neuronas motoras superiores, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Exacto. Yo tengo dos neuronas motoras. La neurona motora superior que va de la corteza a la médula y la neurona motora inferior, que se conoce también como motoneurona alfa o motoneurona anterior, porque sale de las astas anteriores de la médula espinal y van a inervar el músculo como tal para lograr una contracción muscular y con eso se realiza un movimiento. Pero bueno, entonces regresando a lo que ustedes dijeron, es un problema piramidal. Ya, eso de la marcha hemiparética es un problema de vía piramidal, sin darle un apellido, problema de vía piramidal, punto. Yo ya después tengo que indagar qué causas hay de afecciones a la vía piramidal. La vía piramidal es amielínica o mielínica, muchachos. Rápido. Tendría que ser mielínica. Tiene que ser mielínica. Es mielínica. Entonces yo tengo un problema motor, que tengo marcha hemiparética. Tengo un problema sensitivo porque tengo fenómeno de Uthoff. ¿Y qué otro problema tengo? Según la historia de la enfermedad del paciente y su motivo de consulta. Disminución de la agudeza visual. Sí, correcto. ¿Eso es vía sensitiva, vía motora o qué es eso, muchachos? Laboratorio número 2. Sensitiva. Ajá, pero más que sensitiva es. ¿Receptora? Receptores sensoriales. Más que esto es sensorial. ¿Por qué? Porque me está poniendo también en comunicación con el mundo exterior. Entonces tengo problemas sensitivos, problemas sensoriales, problemas motores. Continuemos con el examen físico. Bueno, con la discusión vamos bien, muchachos, pero con lo que ya vimos de neurofisiología, se les está olvidando. A mí se me hace que están estudiando solo para ganar exámenes. No tiene que ser así. Bueno, examen visual y parte del examen motor. Anisocoria. ¿Qué es anisocoria? El tamaño desigual de las pupilas. Exacto, tamaño desigual de las pupilas. Ustedes ya evaluaron en este laboratorio cómo se hace el reflejo pupilar y se hace de forma directa y consensuada. Aquí hay algo bastante interesante. Dice que que el reflejo consensual está presente, pero el fotomotor directo está ausente. ¿Por qué el consensuado está presente y el directo está ausente? O sea, eso para mí no tiene lógica. O si tiene lógica si yo aprendí fisiología. Digo que sí, ¿Por qué? por ejemplo, en el fotomotor directo se está intentando ver la miosis, si no estoy mal, de la pupila. Aunque la pupila no se contraiga, por efecto del reflejo consensual, la que no está recibiendo
estímulo lumínico, sí se va a contraer. Sí, correcto, estoy de acuerdo. ¿Y por qué sucede esto? Fisiológicamente, ¿por qué es posible esto? ¿Dónde empieza la vía visual? Era por el nervio. Yo creo que dijiste por el nervio. Sí, estaba pensando en el nervio óptico, ya que no me acuerdo cómo se decusa, no sé si se le decía así. Eso, esa es la palabra clave, decusa. Gracias a la decusación, ¿que dónde ocurre? El quiasma óptico. En el quiasma óptico. Yo puedo tener fibras del nervio óptico que van hacia la corteza visual del lado contralateral y si es, por ejemplo, ojo izquierdo, el nervio óptico izquierdo manda señales a la corteza visual izquierda y manda señales a la corteza visual derecha. Y esta decusación no solo ahí va a terminar, pues, pero va a hacer toda su sinapsis en todas las vías, en toda la vía visual que ya sabemos. Empieza en el quiasma óptico, perdón, empieza en el nervio óptico, quiasma óptico, luego se va al tronco del encéfalo, cuerpo geniculado lateral, folículos superiores y de último termina en la corteza visual. Pero esa decusación de las fibras visuales son las que permiten esto, que el fotomotor directo esté ausente, pero el consensuado está presente. Y entonces, ¿qué me indica esto? Que hay un daño estructural a nivel del nervio óptico. ¿Qué más se hicieron al examen físico? Ahorita lo vamos a presentar. Bueno, ¿qué más hicieron aparte de esto? Evaluaron los reflejos osteotendinosos y la fuerza muscular del paciente. Por eso les pusieron acá este muñequito, que esto es lo que usan los neurólogos para simplificarse la vida. Donde ponen una cruz, es un reflejo osteotendinoso en 1, donde ponen 2 cruces es 2. Si fueran 3 cruces, aquí sería 3, si se pusieran 4 cruces sería 4. La fuerza muscular, perdón, 5 de 5, solo que en la extremidad inferior derecha la fuerza muscular es 3 de 5 y los reflejos rotulianos y aquilianos es 1. ¿Cuál es la escala de reflejos osteotendinosos, muchachos? ¿De dónde a dónde va? ¿Y qué es cada uno? Van de 0 a 4. ¿Qué es lo normal? ¿2? 2. Sí, lo normal es 2, correcto. ¿0 qué es? No hay respuesta. Ausencia. Ausencia, arreflexia, correcto. ¿Y 4? Respuesta exaltada. Hiperreflexia. Respuesta exaltada, hiperreflexia o clonos. 3, no, perdón. 3 es hiperreflexia. 4 es clonos o una respuesta superexaltada. ¿Y 1 es? Hiporreflexia. Hiporreflexia, correcto. ¿Y la fuerza muscular, qué es lo normal? Disculpe, ¿qué había dicho? La fuerza muscular, ¿qué es lo normal? ¿Qué se considera normal? Pues Sí, que se considera normal. Ah, Según la escala de fuerza muscular. Supongo que receptoactivo. las 5 y normal es 5. Sí, lo normal es 5, correcto. Aquí no es como los reflejos osteotendinosos, que lo normal es 2. Que puedo tener una respuesta más exaltada o disminuida. La fuerza muscular, yo no debería tener una fuerza muscular disminuida para decir esto es normal. Porque ustedes tienen que ir a buscar cómo se evalúa la fuerza muscular. Pero ahorita no vamos a entrar en detalles y no nos vamos a atrasar mucho.
Lo normal es 5, se vence la fuerza de la gravedad y se vence resistencias. Le hicieron al paciente fondo de ojo. Le hicieron un examen de agudeza visual y sí, efectivamente tiene una disminución de la agudeza visual tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Le hicieron un procedimiento llamado fundoscopía o fondo de ojo donde vieron edema de papila. Aquí ustedes ya habían mencionado esto. Esto es un proceso inflamatorio. Esta papila realmente no debería de verse así. No debería de verse tan exaltada, no debería tener estos bordes blanquecinos acá. Y no debería tener esas hemorragias peripapilares, que es lo que yo veo acá. Lo voy a ampliar un poco más. ¿Qué es esto de acá? Estas son las hemorragias peripapilares que le llaman. Y esta papila no debería de verse tan exaltada. Y la pregunta de ahora es, ¿qué es la papila? ¿A qué corresponde la papila? Eso se los preguntan en el laboratorio. ¿A qué corresponde la papila? Es donde se encuentra el nervio óptico. La salida del nervio óptico, para ser más específicos. Ok. Que corresponde también al punto ciego. ¿Por qué punto ciego? Porque aquí no hay conos ni bastones. Aquí solo hay células ganglionarias. Son las únicas células que producen un potencial de acción en la retina. Los conos y bastones lo que hacen es un potencial electrotónico. Acuérdense de eso. Solo facilita a las células ganglionares para que éstas sí hagan un potencial de acción y entonces viaje la señal visual por toda la vía visual para que confluya en la corteza occipital o la corteza visual. Y otro hallazgo muy positivo, dice que al paciente le hicieron cierta maniobra y tiene signo de Lermit positivo. ¿Qué es el signo de Lermit? O Lermit. Es una sensación de descarga eléctrica provocada por flexión voluntaria o pasiva del cuello. Y tiene irradiación por la columna, a menudo a las piernas, brazos y torso. Correcto. Ese es el signo del Lermit positivo. ¿Y esto qué me señala a mí? ¿Que es un problema sensitivo, motor o qué me señala? Indica lesión en el cordón de la médula a nivel cervical. Sí, cordones cervicales. El cordón posterior es donde transcurre el sistema dorsal lemnisco medial. Acá está signo del Lermit. ¿Cómo lo hacemos? Al explorar pidiendo al paciente que flexione su cuello a lo máximo. Es positivo si esto provoca un dolor similar a una descarga eléctrica en las extremidades inferiores. No solamente las extremidades inferiores, también puede haber afección a los brazos y hombros. Muy bien. Y luego le hicieron un examen de sensibilidad táctil en la superficie corporal con un alfiler y con una brocha. Y descubrieron que estaba levemente disminuida. ¿Qué vía sensitiva fue la que evaluaron acá? Con el alfiler y con la brocha. ¿La anterolateral? La U. La dorsal de Y es la dorsal lemniscomedial. Lamentablemente hubiera sido más útil que hicieran discriminación de 2 puntos, por ejemplo. Pero no lo pusieron. Y luego hicieron prueba de la sensibilidad vibratoria. Y curiosamente esto sí está normal. Porque esta está normal y esta no. Que son problemas de sensibilidad. Porque una sensibilidad sí está conservada y la otra no.
Tal vez por el tipo de fibra Pero que... es porque Uno a la vez, uno primero, el otro después. No sé quién habló primero. no, yo estaba diciendo que tal vez por el tipo de fibra que conduce la señal, porque una tiene distintas características con relación a la mielina. Eso, correcto. Porque una está mielinizada y la otra no. ¿Qué iba a decir la otra persona? Perdón, no vi quién era. eso de que prácticamente la vía que tenemos daña, yo, tal vez porque la vía que tenemos dañada es la vía encargada de llevar la sensación de vibración. Pero la vibración está conservada. O sea, le hicieron prueba de vibración y esta está bien. Pero la otra está afectada. Les voy a leer textualmente cómo es que dice. Examen de la sensibilidad táctil de la superficie corporal realizada con un alfiler y con un roce de brocha o pincel levemente disminuida, pero la prueba de sensibilidad vibratoria está normal. O sea, ¿por dónde viajan las señales vibratorias? ¿Por qué sistema sensitivo? ¿Por la vía anterolateral o por la vía dorsal lemnisco-medial? Por la dorsal. Por la Principalmente las sensibilidades vibratorias pueden viajar por el sistema dorsal lemnisco-medial, pero tienen la característica de viajar también por el sistema anterolateral. Como el sistema anterolateral está conservado, por eso es que la sensibilidad vibratoria está normal. Mientras que la sensibilidad táctil que viaja solamente por el sistema dorsal lemnisco-medial que está mielinizado, ese sí está afectado. Entonces ya con todos estos datos yo sé que el problema del paciente, ¿qué es, muchachos? Es desmielinización. Entonces al paciente lo ingresan al encamamiento de neurología para estudio, le inician tratamiento con metilprednisolona. Esto es un esteroide, no vamos a entrar en detalles de esto porque lo van a ver ustedes en farmacología en el otro año y aparte de esto lo van a ver en hormonas de la otra unidad. Acetaminofén para el dolor, es omeprazol porque el metilprednisolona me puede dañar la superficie gástrica. Y evaluación neurológica cada 6 horas, reportar y avisar por cualquier cambio. Al paciente le hicieron estudios. Sí estoy presentando, ¿verdad, muchachos? No, doctor. No, doctor. Oh, perdón, ahorita voy a presentar entonces. Vaya, al paciente le hicieron punción lumbar, extrajeron líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo presenta proteínas y anticuerpos denominados bandas oligoclonales. ¿Qué produce los anticuerpos en el organismo? Esto lo tuvieron que haber leído ustedes para la discusión. ¿Qué es una banda oligoclonal? Ahí dice que son proteínas y anticuerpos. ¿Qué produce los anticuerpos? Fíjese, doctor, que yo leí en un artículo que eran prácticamente linfocitos B que se fusionaban directamente con el citoplasma de las células a las cuales estaban dirigiéndose y esto provocaba pues que se crearan lo que serían las bandas oligoclonales, pero que también habían distintos tipos de bandas oligoclonales y que se iban a ir desarrollando. Por ejemplo, había una que era muy común y era la que se estudiaba prácticamente aquí en el caso, que eran del tipo 2. Y que a medida que que el número fuera aumentando, quería decir que el problema iba a tener más relación mientras más grande fuera la presencia de estas bandas oligoclonales, pues el problema en el sistema nervioso pues iba a ser más grande. Eso es lo que había leído, disculpe. Sí, está súper bien esto. Estoy súper de acuerdo. Los producen los linfocitos. Estos linfocitos, pues su función en el sistema inmune es prácticamente ir marcando agentes etiológicos
patógenos que puedan ingresar al organismo, los marcan como extraños para que otras células de la respuesta inmune los ataquen y los destruyan. Ahora la pregunta del millón ¿es normal ver linfocitos en el líquido cefalorraquídeo? Ya vimos producción de líquido cefalorraquídeo y irrigación del sistema nervioso. ¿Es normal que haya linfocitos en el líquido cefalorraquídeo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No. No, correcto. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que solo estaban presentes cuando había una inflamación del sistema nervioso central. Exactamente. Solo en esas circunstancias yo puedo tener linfocitos en el líquido cefalorraquídeo. Yo no puedo tener células de la respuesta inmune en el líquido cefalorraquídeo porque este se considera estéril. Aquí no pueden entrar agentes patológicos. Si yo llegara a tener linfocitos es porque yo tengo un patógeno que anduvo en el cuerpo o una respuesta inflamatoria como me dijo Isabela. Muy bien. ¿Y qué más le hicieron al paciente? Al paciente le hicieron una resonancia magnética, unos potenciales evocados, que los potenciales evocados fueron de miembro inferior y potenciales visuales. Potenciales evocados jóvenes es un estudio que utiliza neurología para saber si hay una transmisión de un impulso nervioso en las diferentes vías que existen. No tenemos todavía resultados. Ahora vámonos a la tomografía. Esta es una tomografía, esta es una resonancia magnética cerebral. Este es un corte transversal de ventana cerebral. La resonancia magnética de esta diapositiva es una resonancia normal. Yo quiero que ustedes vean lo normal porque si ustedes no saben cómo se ve normal, no van a saber cómo se mira de manera patológica. Yo aquí puedo ver la sustancia blanca, puedo ver bien diferenciada la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca es blanca obviamente porque tiene acá fibras nerviosas mielínicas. Sustancia gris solo son cuerpos neuronales. Aquí en esta se ve mucho mejor. La resonancia magnética cerebral tiene la característica que puede hacer dos tipos de tomas. Es como que fuera una foto y un negativo de la foto. Por eso unas se ven más blancas y unas negras. Por eso es que a una se le denomina T1 y T2. Pero vean qué bonito se ve acá. Estos son los ventrículos laterales. Ventrículos laterales llenos de líquido cefalorraquídeo. Mientras más tensa la estructura que ve la resonancia, se logra ver más intenso el color. Por eso es que el agua, como es más densa que el aire, por eso es que se mira más blanco. Vean el hueso. El hueso, como es súper intenso, se mira súper blanco también. Y esto negro que se ve acá es aire. Ahora bien, esta es la resonancia magnética de nuestro paciente. ¿Qué le llama la atención acá? ¿Esto qué es? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Eso debería de ser sustancia Blanca. blanca. Exacto.